propósito es todo menos el deseo de cumplir la voluntad de Dios o adoptar planes consecuentes en armonía con su designio o conforme a su voluntad. Los inicuos, por cierto, se glorían con frecuencia en sí mismos cuando quieran lograr sus deseos, pero el suceso a la larga prueba que solo estaban cumpliendo lo que Dios había ordenado, aún en contra de su voluntad, sin darse cuenta de que así era. Además, Dios mismo con mucha frecuencia usa a los malvados para castigar los pecados de los hombres, especialmente los de su propio pueblo, y en ocasiones los arrastra por el cuello, por así decirlo, para constituirlos en instrumentos de su bondad para con los hombres y los santos. Traer casos de las anteriores dispensaciones maravillosas de su providencia sería tarea demasiado grande y extensa para nuestro presente propósito. Sería mejor quizás solo pulsar con el dedo algunos ejemplos. Cuando Dios movió a los asirios a hacer la guerra a Judá, los llama vara de mi furor y dice que les había puesto en la mano su ira como arma. Isaías 10:5. Pero el mismo Dios adorable más tarde la emprende con el orgulloso asirio y lo increpa por no reconocerse como el hacha y la sierra que la mano de otro, la de Dios, forja y blande. Verso 15. De la misma manera se dice de aquellos a quienes su propia ambición o crueldad o avaricia los compele a hechos de violencia, que son santificados por Dios para hacer su obra y que son sus soldados alquilados para cumplir sus propósitos. El Señor mismo además testifica que Él nos llama por su silbido y por su trompeta para tomar las armas en su causa a fin de ejecutar sus decretos. El versículo 26. Un solo pasaje de los escritos de Moisés demostrará plenamente que los hechos malvados de los hombres preparan la senda de la bondad de Dios. La maquinación de los hermanos de José al venderlo a los madianitas fue más que inicua, pérfida y cruel, pero José mismo transfiere la razón de venderlo, aunque con un motivo diferente, a Dios mismo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45, versículos 5 y 8. Es evidente, por lo tanto, que aunque actuaron maliciosamente, Dios no obstante hizo su obra por medio de ellos, a fin de que hallasen vida en la muerte. Ellos, en cuanto tocaba a su intención, habían matado a su hermano, pero a pesar de eso, a partir de aquella intención, la vida, es decir, la provisión para su vida natural y la de su familia entera, resplandeció sobre ellos. La misma obra de Dios puede verse en Satanás, capitán de todos los malvados y príncipe de todas las tinieblas e iniquidades. Dios envió a Satanás ante el rey Acab con el mandato divino de ser espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Primer libro de Reyes 22:22. Así el espíritu impostor viene a ser ministro de la ira de Dios para cegar a los inicuos que no quieren obedecer su verdad. También el apóstol Pablo llama a mensajero Satanás que me abofeté el aguijón en mi carne que le fue dado en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. El veneno de Satanás lo convierte Dios en antídoto para curar el orgullo del apóstol. Díganme, les ruego, ¿qué clase de médico es Satanás, que nunca ha sabido otra cosa que matar y destruir? Pero Dios, que una vez mandó la luz resplandecer de las tinieblas, puede traer de modo asombroso, si así le place, salvación del mismo infierno y así volver las tinieblas mismas en luz. Pero ¿cuál es la obra de Satanás? En cierto sentido, la obra de Dios, es decir, Dios manteniendo a Satanás firmemente atado en obediencia a su providencia, lo vuelve a cualquier parte que le plazca y de esa manera aplica las estratagemas y los designios del gran enemigo al cumplimiento de sus propósitos eternos. Si la Escritura no expresara claramente el modo secundario o instrumental en que Dios obra, no sería aún así muy difícil desatar este nudo. La otra pregunta más difícil es si Dios es quien obra en los corazones de los hombres, dirige sus deliberaciones y encamina sus voluntades en esta y en aquella dirección y les impide hacer nada sino lo que era decretado que haga. No estamos averiguando aquí si Dios produce o no cada uno de los santos afectos que moran en el corazón de su pueblo, porque ello es cierto fuera de toda duda. La gran interrogante es si Él tiene en la mano de su poder todos los afectos depravados e impíos de los malvados y los dirige de acá para allá a fin de que deseen hacer lo que Él ha decretado efectuar por medio de ellos.
Muy ciertamente, cuando Salomón declara que así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, Proverbios 21:1, su intención es demostrar de manera general que no solo la voluntad de los reyes, sino también todas sus gestiones externas están bajo el dominio y la disposición de Dios. Moisés dice que el Señor mismo endureció el corazón de Faraón. De nada sirve huir al acostumbrado refugio del permiso de Dios, como si pudiera decirse que Dios hace lo que solo permite que se haga. Moisés afirma claramente que el endurecimiento del corazón de Faraón fue obra de Dios. La crueldad del corazón de Faraón se adscribe al designio de Dios solo en el sentido de que, según se dice en otro lugar, Él dio a su pueblo gracia en los ojos de los egipcios, porque ¿quién no puede ver que el poder de Dios domeñó y amansó bestias salvajes y feroces cuando hombres como los egipcios se tornaron de pronto a la clemencia? ¿Por qué causa y con qué fin luego podemos decir que Faraón hizo patente tal crueldad inhumana, sino porque a Dios le plació en parte para así probar la paciencia de su pueblo y en parte para mostrar su omnipotencia? De esta misma manera se dice que Dios cambió el corazón de ellos, los enemigos egipcios, para que aborreciesen a su pueblo, Salmo 105:25. Aquel pasaje de que Faraón endureció aún esta vez su corazón, Éxodo 8:32, no altera el caso para nada, porque no queremos hacer ver que influencias externas impelen a los hombres a actuar con violencia, ni imputamos a Dios la causa del endurecimiento de ellos, como si personas crueles y de duro corazón no actuaran espontáneamente de su propia malicia y no se expoliaran a sí mismos a la obstinación y la vanagloria. Lo que mantenemos es que cuando los hombres actúan perversamente, lo hacen rígidos por el propósito de Dios. Lo mismo se expone en otro lugar de la Escritura, donde se dice que cuando los moradores de Gabaón resistieron a Israel, lo hicieron según el decreto y propósito de Dios, que les endureció el corazón, como apunta Josué 11:20, porque esto venía de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. El modo mismo en que Dios actúa también se exhibe en la Escritura. En un lugar testifica que Dios, airado contra el pueblo, incitó el corazón de David a censar el pueblo, segundo de Samuel 24:1, pero en otro lugar se indica acerca de este mismo hecho de David, que quien instigó esta vanidad en David fue Satanás, y que fue él quien indujo a David a numerar el pueblo, primer libro de Crónicas 21:1, de lo cual se infiere que Satanás fue la vara de la ira de Dios, y que Dios, por medio de los demonios y de los hombres, impele los corazones de los hombres a donde quiera que desee. Esto se presenta de modo aún más expreso en otra parte de la palabra de Dios, donde se dice que el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, primer libro de Samuel 16:23. Saúl indudablemente actuaba por su propia maldad, practicaba su malicia oculta por acción voluntaria. No obstante, era Satanás quien lo acuciaba, y no solo porque Dios fuese un mero observador pasivo, sino porque Dios así lo quería. En realidad no se puede decir propiamente que el espíritu malo venía de Dios, a menos que fuera ministro ordenado por Dios para cumplir su venganza y para ser, por decirlo así, su ejecutor de justicia. Satanás no es el ministro de la ira de Dios, meramente porque incita la mente de los hombres a pasiones y actos malvados, sino por efectivamente arrastrarlos y conducirlos cautivos a voluntad suya a cometer actos de iniquidad. En este sentido trascendental que Pablo dice que Dios envía un poder engañoso a los hombres para que crean la mentira, porque no creyeron en la verdad, según a los Tesalonicenses 2:11 y 12. De aquí puede verse que Satanás no es solamente un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, segundo libro de Reyes 22:22, a la disposición de Dios, sino que también sus imposturas de tal modo entrampan a los reprobados, que privándolos totalmente de la razón necesariamente los arrastra de cabeza al error. De esta misma manera debemos entender al apóstol cuando dice que aquellos que no dieron gracias a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acerca de esa escritura, Agustín señala que estos sujetos reprobados no fueron abandonados a los afectos corruptos de sus corazones por el mero permiso de un Dios que
era solo espectador desinteresado, sino por su justo decreto, pues habían profanado vilmente su gloria. ¿De qué manera se hizo esto? Lo declara con toda llaneza el mismo pasaje de la Escritura en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dios les envía un poder engañoso, por cuya razón lo que acabo de afirmar queda perfectamente manifiesto, que los afectos íntimos de los hombres no son menos rígidos por la mano de Dios, que sus actos externos son precedidos por su decreto eterno, y aún más que Dios no ejecuta por mano de los hombres las cosas que ha decretado, sin primero obrar en sus corazones la voluntad que precede a los actos que han de realizar. Por lo tanto, lo que Agustín opina de esta importante materia hemos de acogerlo y mantenerlo completamente. Cuando Dios dice, quiere que se haga lo que en el curso de las cosas de este mundo no puede efectuarse sin las voluntades de los hombres, Él inclina al mismo tiempo sus corazones a querer hacerlo, y también él mismo lo hace, no solo estimulándoles el corazón a que lo deseen, sino también decretándolo, así que no pueden sino hacerlo. Estas mismas personas no tenían ningún propósito de hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Hechos 4:28. Agustín, además, con gran sabiduría propone que esa gran diversidad que se observa en las disposiciones de los hombres, evidentemente implantada en ellos por Dios, ofrece prueba ostensible de su operación secreta, por la cual mueve y gobierna los corazones de toda la humanidad. De todo lo dicho podemos colegir cuán vana y fluctuante es aquella defensa insustancial de la justicia divina que desea hacer ver que lo malo que se hace no por la voluntad de Dios, sino solo por su permiso. En cuanto a las maldades de los hombres, perpetran con designio malvado, son en sí mismas inicuas. Confieso, según he de explicar más lleno de inmediatamente, que de ninguna manera agradan a Dios, pero que los hombres representen que Dios permanece indiferente, meramente permitiendo que se hagan las cosas que la Escritura claramente dice que se hacen, no solo por su voluntad, sino por su autoridad, es simplemente una manera por entero frívola y vana de escapar de la verdad. Cierto es que Agustín en ocasiones cede ante este popular modo de expresión, pero cuando considera el asunto con mayor atención y lo examina más a fondo, de ningún modo tolera que el permiso sustituya al acto de Dios. No voy a citar al pie de la letra todo lo que el Santo Padre dice de esto en el quinto libro de su discusión de este asunto, que escribió contra Julián. Sea suficiente por el momento citar un pasaje. Aquel que conoce sus propios justos juicios hace todas estas cosas obrando de una manera maravillosa e inexpresable, no solo en los cuerpos, sino también en los corazones de los hombres. Él no hace que las voluntades sean malas, sino que usa como le place las voluntades que ya son malas de los hombres, ni puede de sí mismo querer nada que sea malo. Precisamente de esta manera continúa Agustín. La Escritura, si la consideramos con diligencia, demuestra que no solo las voluntades buenas de los hombres, que Dios mismo a partir de malas voluntades ha hecho buenas, sino también que las voluntades que Él ha hecho buenas por su gracia las dirige hacia buenos actos y a alcanzar la vida eterna. Además, aquellas voluntades humanas que resguardan el buen orden de las cosas en el mundo de una época a otra, como reyes, príncipes y gobernantes, etc., están de tal modo subordinadas al poder de Dios que las inclina del lado que quiera, ya sea para conferir bondades a estos o imponer castigos a aquellos según su voluntad y complacencia. El Santo Padre añade luego: ¿quién no tiembla ante los juicios estupendos de Dios, por los que Él obra lo que le place en los corazones de los hombres, dándoles siempre conforme a sus obras? Y otra vez, claramente salta a la vista a partir de los testimonios de la Escritura, que Dios obra en los corazones de los hombres para inclinar sus voluntades hacia donde le place, ya sea para dispensar el bien conforme a su misericordia o para infligir mal conforme a lo que merecen. Y todo esto según su propósito y decreto, el cual es patente unas veces y otras velado, pero siempre justo. Deberemos por siempre tener muy fijo en el
corazón que en Dios no hay iniquidad, pero la razón por qué el decreto de Dios está a veces oculto totalmente puede verse en la primera parte de ese libro de Agustín. Allí, después de haber dicho frecuentemente que los pecados de los hombres son a menudo castigos que Dios justamente les inflige a causa de sus pecados pasados, él al fin encumbra su contemplación a aquel más alto y aún más velado secreto de Dios, es decir, que Dios haya materiales justos en todos los hombres, excepto en aquellos que ha llamado por su gracia para constituirlos en ejecutores de su ira. En cuanto a todo lo demás, mortales, dice Agustín, que no pertenecen a este número de los elegidos de Dios, sino a la masa común de la humanidad, de la cual más aquellos fueron escogidos, fueron esos vasos de la ira de Dios y nacen para el uso y servicio de los elegidos de Dios. Dios no crea ni uno de estos vasos de su ira a la aventura o por casualidad, y conoce muy bien cada partícula del bien que hace por medio de ellos. Una parte de ese bien es que crea en ellos la excelencia de la naturaleza humana y adorna por medio de ellos como reyes, príncipes y magistrados, etc., el orden de las cosas en el mundo. Pero ¿por qué Dios unas veces paraliza los corazones de los hombres con temor y pavor y otras los alienta con valor? Porque les quita el ánimo a los príncipes y muda el consejo de los sabios en necedad. Porque dota a unos con el espíritu de temperancia y embriaga a otros con el espíritu de confusión y locura. Para estos maravillosos juicios suyos expone a veces una razón clara y conspicua, mientras que es igualmente evidente que su propósito secreto gobierna de tal modo a todos los hombres que dirige la voluntad de quien quiere a donde quiera le plazca. La naturaleza humana es común a todos los hombres, pero no la gracia divina, según observa marcadamente el mismo santo para que en otro lugar de sus escritos. Haciendo, pues, un repaso honesto y sobrio de toda esta elevada y divina materia, la conclusión clara e indubitable será que la voluntad de Dios es la principal y más alta causa de todas las cosas en el cielo y en la tierra. La mente, por lo tanto, debe estar siempre sofrenada por el conocimiento de este potente hecho, a fin de que no se abandone ilícita y destempladamente a inquirir las causas de las cosas. Aquellas palabras de Agustín, la voluntad de Dios es la necesidad de todas las cosas, parecerán ásperas de primera intención, y también lo que añade de inmediato por vía de explicación, que Dios de tal modo ordenó todas las cosas secundarias, que mediante ellas se efectuara aquello para lo cual fueron ordenadas, aunque no necesariamente, pero que Dios ordenó todas las causas primarias y remotas para que por medio de ellas se cumpliera por necesidad lo que se propuso se cumpliera por su casualidad. Sin embargo, cuando se investiga con atención el argumento entero, la aspereza pronto se desvanece. Lo que el Santo Padre dice en otro lugar, aunque lo expresa en términos diferentes, es precisamente el mismo parecer, y su argumento no contiene nada que deba ofender. Dios retiene, dice, ocultas en sí mismo las causas de algunas de sus acciones, causas que nos ha entreverado con las cosas creadas. Estas causas las lleva a sus efectos, no por aquella operación de su providencia por la cual ha determinado que ciertas naturalezas y sus capacidades existan y actúen, sino por la operación por la cual rige y dirige según quiere a las criaturas que ha hecho. En esto verdaderamente estriba la gracia por la que se salvan los que estaban perdidos, pues ¿qué podrá ser más verdadero que el que Dios en el gobierno de sus criaturas retenga oculto en sí mismo algo más de lo que ha hecho visible en sus naturalezas? Por lo tanto, la voluntad de Dios se considera ser, con razón, la primera causa de todo lo que se hace, porque Él de tal manera rige, según le place, las naturalezas de todas las cosas que ha creado, que dirige todas las decisiones y acciones humanas hacia el fin que Él mismo ha preordenado. Con esta doctrina, según lo que con justicia he observado anteriormente, se le pone a la mente y al espíritu un freno que debía mantenernos dentro de los límites de la modestia. Es, en sumo,
grado absurdo no rendirnos a la voluntad de Dios, que está muy por encima de cualquier otra causa, a menos que podamos ver, según nos parece, una buena razón para así hacerlo. Debemos siempre tener presente lo que antes he dicho, que Dios no hace nada sin las más elevadas razones, pero siendo la voluntad de Dios la más segura regla de toda rectitud, esa voluntad debía hacernos invariablemente la razón principal y aún más, si así puedo decirlo, la razón de todas las razones, aquella humildad de fe que es hija de la reverencia a la justicia divina, no es de ninguna manera cosa estúpida como muchos se imaginan. Pues, ¿quién sino aquel hombre que tiene profundamente impuesta en el corazón la persuasión de que Dios es justo y todas sus obras justas permanecerá satisfecho con solo su beneplácito? Por lo tanto, aborrezco totalmente aquel dogma sarbónico que tanto se enorgullecen los teólogos papales en promulgar, de que el poder de Dios es absoluto y tiránico. ¿Sería más factible excluir la luz del calor del sol o el calor del fuego que aislar el poder de Dios de su justicia afuera? Pues de las mentes piadosas todas esas especulaciones monstruosas de que Dios pueda hacer más u otra cosa que lo que ha hecho, o que pueda hacer algo sin el más alto orden o razón. Tampoco acepto aquel otro dogma de que Dios, siendo en sí mismo libre de toda ley, puede hacer cualquier cosa sin estar sujeto a culpa por así hacerlo. Quien se figura a Dios sin ley le roba la mayor parte de su gloria porque lo despoja de su rectitud y justicia. No es que Dios, por cierto, esté sujeto a ninguna ley, excepto en cuanto es ley para sí mismo, pero hay tal inseparable conexión y armonía entre el poder de Dios y su justicia que nada puede hacer sino lo que es moderado, legítimo y acorde con la más estricta regla de rectitud. Muy ciertamente, cuando los fieles dicen que Dios es omnipotente, reconocen al mismo tiempo que es el juez del mundo y siempre consideran que su poder está rectamente atemperado por la equidad y la justicia. Todavía, sin embargo, no nos hemos enfrentado con la principal objeción de nuestros adversarios. Si todas las cosas se hacen, dicen ellos, conforme a la voluntad de Dios y los hombres no pueden hacer o proponer nada sino lo que Él quiere y ordena, luego Dios tiene que ser el autor de todos los males. La diferencia es que en otros tiempos prevalecía en las escuelas y que ahora es corriente en todas partes, es perfectamente verdadera con tal que se entienda correctamente, que el mal del castigo, pero no el mal de la falta, procede de Dios. Aún así, algunos carentes de experiencia, a quienes les parece que el asunto puede decidirse con un par de palabras, pasan de largo el punto preciso que se debate, es decir, cómo puede Dios estar libre de culpa en aquel acto que él mismo condena en Satanás y en los reprobados, y que también declara que los hombres condenan en sus semejantes. Ambos males se ven a menudo en el mismo acto, no en diferentes actos. Esto es, que la alabanza del castigo ha de asignarse por necesidad a Dios y la culpa del acto del hombre. Por ejemplo, unos ladrones se llevan el ganado del pío Job. El hecho es cruel y vergonzoso. Por este medio Satanás arrastra al patriarca a la desesperación, una maquinación aún más detestable, pero Job afirma que el autor de todo ello es otro. Jehová dijo y Jehová quitó. Job 1.21. Job no se equivocó al atribuir a Dios lo que en otro sentido solo se podía imputar a los ladrones. El patriarca, como si estuviera contemplando con los ojos en alto las cosas que se decretan desde el trono de Dios en el cielo, confiesa que el Señor quitó por manos de ladrones las cosas que no hubieran podido tocar sino por su autoridad y mandato. Todo esto lo explica Job considerando que Jehová hizo según le plugo. Oímos decir que en esta ocasión las acciones de Satanás y de Dios se dieron en común, y que nada se hizo sino por el consentimiento de Dios. Aquí pudiera decirse: ¿cómo se podría eximir a Dios de la falta de la que Satanás y sus instrumentos son culpables? Si entre las obras de los hombres se hace distinción basada en la consideración del propósito y meta en cada caso particular, y si se condena la crueldad de aquel que le saca los ojos a un cuervo o mata a una grulla, mientras que se alaba la virtud del juez que se limpia las manos por la ejecución de un malvado, ¿será la condición de Dios mismo peor que la del hombre? ¿No lo mantendrá su justicia separado de los actos malvados de ofensores humanos o satánicos? Pero empleemos una analogía más inmediata y que se adapta mejor. Aquel príncipe que mediante una guerra justa y legítima repulse a sus dominios la violencia, la rapiña y el pillaje, será siempre alabado entre los hombres. Para lograr ese fin apresurará
a armar miles de soldados que con codicia se lanzarán a derramar sangre, a despojar de su propiedad a los pobres e indefensos y a cometer actos de libertinaje y violencia, por los cuales no merecerán elogios ciertamente. Dos ejércitos en otra parte del mundo traban batalla. Si la escuela es favorable para el hábil general bajo cuyo comando se libró la batalla, uno lo absuelve de toda culpa, aunque solo sea un hombre mortal, mientras que, sin embargo, condena a los soldados que prestan sus manos para asesinar al prójimo por el precio de nefando alquiler. ¿Le robaremos pues a Dios la gloria de su justicia porque a veces ejecuta sus obras por medio de Satanás? Pero así es, aunque el vapor de la tierra exhala, a veces oscurece el brillo del sol y oculta su figura de la vista de los hombres, en realidad el sol todavía permanece con todo su fulgor. Así la vanidad de los hombres crea muchos impedimentos vaporosos, por así decirlo, que obstruyen la vista de la equidad de Dios, y sin embargo esa equidad permanece tan pura y perfecta como siempre. Aún así estos razonadores ignorantes mezclarían a Dios y a los malvados en la misma culpa, cuando el acto de Dios obrando por medio de los malvados es en sentido común a él y a ellos. Pero no David, cuando Simei lo acometió con reconvenciones y piedras, no miró al hombre, sino a lo que Dios mandó. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Segundo libro de Samuel 16:11. Y no sublevó contra Dios, sino que con toda humildad presentó la espalda al látigo y dijo: ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Verso 10. De igual manera habla también en los Salmos: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Salmo 39:9. ¿A quién de los piadosos no reducirá al silencio en un instante la majestad de Dios? ¿Y de quién de ellos no arrancará la justicia de Dios una expresión de alabanza y le obligará a prorrumpir en aquella devota exclamación de David? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Segundo libro de Samuel 16:11 y 12. Luego, cuando la maldad de los hombres procede del Señor y de una causa justa pero desconocida para nosotros, aunque la primera causa de todas las cosas es su voluntad, yo muy solemnemente niego que sea él, por lo tanto, el autor del pecado. Sin embargo, la diferencia entre causas sobre la cual ya he hecho hincapié no debe de ningún modo olvidarse, que una causa es inmediata y otra remota. Es indispensable observar con cuidado esta diferencia a fin de que podamos entender claramente cuán amplia la divergencia es y de cuánta importancia la distinción entre la justa e igual providencia de Dios y la impetuosidad turbulenta de los hombres. Nuestros adversarios amontonan sobre nosotros calumnia mezquina e infame cuando nos lanzan a la cara la acusación de que hacemos a Dios el autor del pecado por mantener que su voluntad es la causa de todas las cosas que se hacen. Cuando un hombre perpetra un delito injustamente, incitado por la ambición, la avaricia, la sensualidad o por cualquier otra pasión depravada, si Dios por su justo juicio, pero secreto, efectúa sus obras por medio de las manos de un tal individuo, no se puede mencionar el pecado con referencia a Dios en aquellos sus justos actos. Es perfidia, orgullo, crueldad, intemperancia, envidia, engreimiento o algún otro deseo depravado lo que constituye pecado en el hombre. Pero en Dios tal deseo no se puede hallar. Simei ataca a su rey con insolencia brutal. El pecado se hace manifiesto en el acto. Dios usa ese instrumento para efectuar la justa humillación de David. A Dios le place usar esa vara, pero ¿quién tachará a Dios de pecado por proceder de ese modo? Los árabes y los sabeos arrebatan el botín de la hacienda de otro. El pecado de rapacidad es evidente. Dios pone a prueba la paciencia de su siervo por medio de la violencia de los saqueadores. Antes óigase la confesión heroica del patriarca: sea el hombre de Jehová bendito. Remontarse de entre aquellos estragos que no los denuestos profanos de los malvados y de los ignorantes, como cuando los hombres quieren de buena manera lo que Dios rectamente no quiere, y cuando también los hombres rectamente no quieren lo que Dios rectamente quiere. Por ejemplo, un hijo puede desear la muerte de su padre para echar manos a la herencia. Dios puede también querer que ese mismo padre muera. Dios quiso la destrucción total de Jerusalén, que el templo fuera profanado y arrasado, y que los judíos sufrieran todo extremo de tormento. Los idumeos, en tanto, anhelaban lo propio. Dios quiere que ninguna ayuda le llegue a un hombre horrible y despiadado que a nadie perdona, a fin de aplicarle su misma medida. Cuando por todas partes se ve apretado hasta la ruina por la inevitable necesidad
Su propio hijo le negará todo deber de ternura, ni tendrá siquiera el mínimo deseo de socorrerlo en su desesperado apuro. Dios quiso que los hijos de Elí no escucharan los consejos de su padre, porque había determinado destruirlos. A los hijos, por su parte, tampoco les interesaba escuchar a su padre. A primera vista, parece que aquí hay una cierta armonía y conformidad, pero cuando consideramos de manera abstracta el mal y el bien involucrados, hay tanta disconformidad y oposición como entre el fuego y el agua. Un esposo deseará larga vida para su amada esposa, y Dios luego la llama para partir de este mundo. Cristo se estremeció ante una muerte que constituyó un sacrificio del más grato olor a Dios, y contra ello oró. La voluntad de cada uno, tanto la del aquel esposo como la de Cristo, aunque discorde a primera vista con la voluntad de Dios, fue igualmente sin culpa. Por consiguiente, lejos esté de todo ser humano arrastrar a Dios a participar de pecado o culpa o reproche, cuando alguna aparente similitud se presente entre las pasiones claramente depravadas de los hombres y su designio secreto. Siempre tengamos presente aquel pensamiento de Agustín. Por lo tanto, por la poderosa y maravillosa operación de Dios, que es tan exquisitamente perfecta para lograr todo propósito y deseo de su voluntad, aquello que se hace aún en contra de su voluntad no se hace de una manera asombrosa e inefable sin su voluntad, porque no se pudo haber hecho si él no lo hubiera permitido, y con todo eso no lo permitió sin su voluntad, sino de acuerdo con su voluntad. Por este medio se refuta la ignorancia o la maldad de los que niegan que la naturaleza de la voluntad de Dios puede ser una y sencilla, si es que existe alguna otra voluntad adscrita a Él que aquella que Él en su propia ley revela llana y abiertamente. También hay quienes preguntan por escarnio si existe otra voluntad de Dios que no esté revelada en su ley, ¿con qué nombre se le conocerá? Pero deben estar privados de sus sentidos aquellos en cuya opinión nada significan todas esas escrituras que hablan con tanta maravilla y admiración de la profundidad de los juicios de Dios. Cuando Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, muy ciertamente nos enseña con toda claridad que el juicio de Dios es algo más y más profundo que lo que se expresa con las sencillas palabras de Cristo en aquel memorable apóstrofe: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Mateo 23:37. Y mientras que Dios quiso que los hijos de Elí no obedecieran a su padre, esa voluntad divina difería en apariencia del precepto de la ley que prescribe que los hijos obedezcan a sus padres. En una palabra, siempre que el apóstol expone los juicios maravillosos de Dios y la profundidad de sus pensamientos y caminos que son insondables, no se refiere a las obras de la ley que están siempre a la vista, más bien está magnificando la luz inaccesible que oculta el designio secreto de Dios, designio que, exaltado muy por encima del más encumbrado alcance de la mente humana, nos vemos compelidos a contemplar, poniendo los ojos en lo alto y adorarlo. Quizá alguien se aventure a decir: si esa luz es inaccesible, ¿por qué acercarse a ella? Yo no me acerco por desear investigar con curiosidad insolente aquellas cosas que Dios quiere guardar ocultas en lo profundo de su ser, pero aquello que la Escritura declara patentemente lo abrazo con fe constante y lo miro con reverencia. Pero uno dirá: ¿cómo puede ser que Dios, que siempre es consecuente consigo mismo, en quien no hay sombra de variabilidad, aún así quiera lo que es contrario a lo que Él parece ser? Contesto que no es cosa extraña que Dios, cuando habla con los hombres, se avenga con los límites de la comprensión humana. ¿Quién afirmará que Dios jamás se apareciera a sus siervos aún en visiones tal como realmente es? El esplendor de su gloria es tal que verlo como es a simple vista nos absorbería y anonadaría todos los sentidos en un instante. Así pues, siempre se ha revelado de tal modo que los hombres puedan tolerar la revelación, pero ya sea que Dios nos hable en lenguaje infantil o ya sea que encubra lo que Él sabe que está más allá de nuestra comprensión, que haya nada fingido o disimulado. En lo que le place decir: solemnemente niego. Ciertísimo es lo que el Salmo afirma: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Dios no testifica aquí por boca de David otra cosa que no sea lo que ejemplifica cada día en la realidad al castigar a los hombres por sus transgresiones, ni los castigaría si no aborreciera a esos pecados. Uno puede ver, pues, que Dios es un vengador, y de esto se entiende con seguridad plena que no es un aprobador, pero muchos son los que se engañan en estos asuntos sagrados al no considerar rectamente que Dios justamente quiera aquellas cosas que los hombres hacen inicuamente. ¿Cómo se explica esto? Puede alguno decir. Contesto:
Dios abomina toda relación carnal, adúltera e incestuosa. Absalón deshonró a las concubinas de su padre a la vista del pueblo. ¿Se hizo esto en todos los sentidos contrario a la voluntad de Dios? No, Dios había predicho por su siervo Natán que Absalón habría de hacerlo. Segundo libro de Samuel 12, 11 y 12. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La escritura está repleta de ejemplos de la misma especie y tendencia. ¿Imputaremos, pues, por tal razón la causa o la lacra del pecado a Dios, o lo representaremos como si tuviera una voluntad doble y así hacerlo inconsecuente consigo mismo? Pero como ya he demostrado que Él determina en ciertos casos lo mismo que los impíos y profanos, aunque de manera diferente, así debemos mantener que Él determina del mismo modo que los impíos y reprobados aquello que en apariencia es diferente, de forma que en aquellas cosas que se nos presentan a la mente la diversidad aparente es atemperada por la mayor unidad y armonía. Así que la impiedad monstruosa de Absalón contra su padre fue una violación pérfida de la ley del matrimonio y una profanación grasa del orden de la naturaleza. Es por tanto ciertísimo que su atroz iniquidad fue sumamente ofensiva a Dios, el cual no se agrada sino con la honestidad, la modestia, la fidelidad y la castidad, y que determina que el orden legítimo que Él ha establecido entre los hombres se preserve sagrado e inviolado. Con todo eso le plació castigar de esa manera el adulterio de David, y así de manera similar determina en cuanto a los hombres cosas que nos parecen muy diversas. La voluntad de Dios por la cual ordena lo que ha de acontecer y por la cual castiga toda transgresión de su ley es una y es sencilla. Ya hemos observado que los pecados son con frecuencia castigos por los que Dios venga de manera retributiva a las transgresiones pasadas de los hombres. En todas esas dispensaciones de su providencia hay dos cosas que requieren profunda consideración: el juicio justo de Dios, por medio del cual testifica que aborrece el pecado al que visita con merecido castigo, y la maldad humana que se opone directamente a la voluntad de Dios. Si ese infinito esplendor nos deslumbra la visión mental, será una maravilla que los ojos del cuerpo no puedan soportar la vista del sol natural. ¿Es el sentido corporal de la vista más poderoso que el de la mente? ¿O será el esplendor de la majestad de Dios menor que el del sol natural? Por lo tanto, nos incumbe no afanarnos demasiado en la penetración del esplendor de la majestad divina, no sea que entre tanto neguemos que sea cierto lo que la Escritura llanamente enseña y confirma por la experiencia, o que osemos considerar que esto o aquello, según nos parezca, no sea consecuente con el carácter de Dios. Cuando el último día haya venido, dice Agustín, entonces se verá en la más brillante luz del intelecto lo que los creyentes ahora poseen por fe, hasta que se entienda con plena comprensión cuán segura, inmutable y totalmente eficaz es la voluntad de Dios, y también cuántas cosas puede Él hacer, pero no hará, pero no quiere nada que no pueda hacer.